Gracias a Dios por las alabanzas, por los clamores y por todo lo que hemos hecho hasta ahora, hoy día. Así que vamos a comenzar con la palabra del Señor. El Señor me ha dado un tema muy interesante. Ha sido de mucha polémica para algunos, pero glorificamos a Dios por todo, porque Él sabe por qué lo hace y tenemos su palabra como fuente y guía para nuestra vida y su Santo Espíritu en nosotros, que lo es todo. Vamos a orar nuevamente para que sea, como hemos estado en este mes, promoviendo la oración, el ayuno. Gracias, hermana. La oración, el ayuno y la palabra, la lectura pública de la palabra. Vamos ya por el Génesis de nuevo, hasta la historia de Sodoma y Gomorra, la destrucción. Ya pasó después ahí a la de a Abraham, cuando el nacimiento de Isaac, y después que sacan a Isaac. Estamos leyendo la palabra y únase a nosotros, hermanos. Le hemos dado que le dimos la tabla para que pueda leer toda la palabra en este año. Es algo que le va a ayudar y algo que nos va a sostener en seguir hacia adelante. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Aquí estamos, Señor, como un simple vaso, como un simple instrumento en tus manos, Señor Dios, para que tú nos hables, para que tú nos moldees, para que tú nos ayudes, Señor Dios. Que me quite yo y que seas tú, Señor, que nos hable a través de tu palabra, Señor, que nos ayude a aprender de ti, de tu humanidad y de tu divinidad, Señor, aquí en esta tierra, quién tú eres, Señor, y todo lo que hiciste dejaste escrito en tu palabra para que nosotros lo apliquemos, Señor Dios. Abre nuestra mente, nuestros corazones, y que podamos aceptar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que yo le vengo a traer en esta noche es: ¿por qué Jesús tenía una vida de oración si Él era Dios? ¿Por qué Jesús tenía una vida de oración si Él era Dios? ¿Hablaba consigo mismo o qué? Vamos a entrar a ver el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32 hasta el 42. Marcos, capítulo 14, versículo 32 hasta el 42. Amén. Y dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño,
y no sabía qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y he aquí el Hijo del Hombre se es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Pueden sentarse. Aquí podemos ver esta famosa oración de Jesús en el Getsemaní. Está en los siguientes evangelios: Lucas, Juan, Mateo. Y vemos un punto que Jesús hacía, que era la oración. Y usted ve, yo vengo a traerle el tema: ¿por qué Jesús tenía una vida de oración si Él era Dios? Hemos visto mucho dicho que Jesucristo, mientras estuvo Jesús, mientras vivió acá, fue un hombre. Nació por medio de María y vivió, creció desde niño, un bebé, creció, tuvo necesidades y murió, pero resucitó. Hemos dicho que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. No, hay personas, hay muchos que no creen esto, que esto es que esto no pudo ser posible. Otros dicen que quizá él fue 50% hombre y 50% Dios. Tampoco. Pero la Biblia nos desarrolla la humanidad de Cristo, de Jesús, y su divinidad de Cristo, como el ungido, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo, el yo soy. Está ahí escrito en la palabra del Señor. Y antes de hablar de su vida de oración, porque yo digo, ¿hablaba era consigo mismo o con quién hablaba? O con el Padre. Porque Él lo hacía. Y solamente para decirle que la humanidad de Jesús se manifiesta en la Biblia a través de sus necesidades. Necesidades físicas, como digo, tuvo hambre, sed, se cansó, tuvo emociones, lloró, sintió compasión por los demás, creció, era un niño y creció y se convirtió en un adulto. Fue tentado, sufrió y un sinnúmero de otras cosas que todos nosotros, como ser humano, expresamos esas emociones. Tuvo necesidades físicas, como sintió hambre. Después que él fue tentado por el diablo en Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que tuvo hambre. Y el enemigo lo vino a tentar con la comida. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra, convierte esta piedra en pan. Y él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También cuando fue en Marcos 11:12, no lo busques, sino cuando fue a la higuera y vio que la higuera no tenía higos. ¿Y qué hizo él? Maldijo a la higuera y se secó. Él fue a buscar frutos para comerlo. Como usted fuera a buscar, tiene la gente que tenían árboles de frutas en sus casas, en sus países. Aquí no, bueno, algunos sí. La pastora trajo calabaza los otros días que nacieron muchas, pero recuerdo que allá mamá tenía una mata había una en la casa que había una de lechosa
y una de guayaba había, una vez en una restauración. Y uno iba a buscarse su fruto ahí y se la comía. Entonces eso es algo normal en la humanidad. Si uno le da hambre, uno va a buscar comida. Entonces tuvo hambre, tuvo sed cuando estaba en la cruz. Después que se había, dijo, tengo sed, Juan 19:28. Y cuando se le acercó a la mujer samaritana en Juan 4:7, ¿se recuerdan? Que fue y le dijo, del pozo que me diera agua. Hablando de la humanidad de Jesús. Tuvo hambre, tuvo sed. Tuvo cansancio, se cansó. Nosotros no cansamos. ¿Quién no se cansa aquí? Un robot, una máquina solamente. Se durmió cuando estaban en la barca en Lucas 8:22. Se durmió el Señor cansado. Muestra de su humanidad que Él experimentó por amor a nosotros. Oraba al Padre en Juan 17, cuando hacemos la oración que Él hace allá en todo el libro, intercediendo por los hermanos, por el pueblo, por nosotros. Se conmovía por las multitudes porque la veían que eran como ovejas sin pastor, en Mateo 9:36. En su crecimiento y desarrollo nació, Lucas 2:7, nació de una virgen, María, pero no utilizó el espermatozoide de José ni el óvulo de María, sino fue que el poder del Altísimo vino sobre María. Que eso es lo divino de Él. Que no fue de la forma natural como debería haber sido, digamos, porque ahí al ser María pecadora por Adán y José también, pero dice, lo que le vino a ella fue de parte de Dios. Recuerden que José quería dejarla, ¿no? Secretamente, porque pensó que ella había dormido con otro hombre y había quedado embarazada. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Dormirlo y hablarle a través del sueño y decirle, José, recibe a María, porque lo que hay ella es del Espíritu Santo, es engendrado del Espíritu Santo. Ella no tuvo con nadie más. Esto muchos no lo creen, pero está en la palabra, en Lucas 2:7, ella habla del nacimiento de Jesús. Y como todo niño, Lucas 2:50, Jesús crecía en sabiduría y conocimiento. Crecía. El ser humano crece. Los niños empiezan chiquiticos y vienen siendo más grandes que uno. Y el ser humano nosotros que somos, es que experimentamos tentación. También Jesús fue tentado. Como se lo dije en Mateo 4, fue tentado por el diablo, literalmente. El diablo manda a sus secuaces, sus legiones, y tiene que ser un tremendo siervo de Dios para venir el mismo diablo en persona a venirlo a zarandear. En este caso, el diablo fue a tentar a Jesús en su humanidad. Y el Señor, siendo divino y siendo humano, Él utilizó la palabra en su humanidad para contrarrestarlo y vencerlo, lo cual tenemos que utilizar nosotros. Como dijo, escrito está. Nosotros que tenemos la palabra, escrito está, diablo. Y eso es lo que nos va a dar la victoria. En Hebreos 4:15, vayamos allá un segundito. Hebreos. Recuérdense que estamos demostrando la humanidad de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Jesucristo fue tentado en nuestra semejanza en todo,
tentación que cada ser humano podía experimentar. Toda tentación le experimentó, pero no cayó, no pecó. El ser humano va a ser tentado a diario por su humanidad, por ser humano. Dios no puede ser tentado, pero el hombre sí. Y Dios no tienta a nadie. Pero Jesús en su humanidad fue tentado en todo. En todo fue tentado. Experimentó sufrimiento, sintió dolor, como lo acabamos de leer ahí en el Getsemaní. Cómo se entristeció. Y en su humanidad murió. Vimos que murió en la cruz, ¿no? Pudo morir, la cual fue el necesario para nuestra redención. En Lucas 23, del 26 al 56, vimos cuando es crucificado. Entonces todo esto, no que Jesús no fue humano, no fue hombre. Y ahí puede haber que haya más versículos que comprueben la humanidad de Jesús. Estos son unos cuantos que pueden demostrarle que sí, fue un hombre que habitó en esta tierra. Él no podía en su humanidad estar, como hemos dicho, en dos lugares a la vez o en su poderío por su humanidad. Que por eso le dije que era necesario que Él se fuera. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo viniera. Entonces, vemos ahí la humanidad de Jesús. Entonces vamos a ver el ejemplo de la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo se evidencia en la Biblia a través de su afirmación directa como yo soy. Sus milagros que solo Dios puede hacer y su identificación como el yo soy en el Antiguo Testamento, cuando decía yo soy en el Éxodo. Dile para cuando Moisés hablando con Jesús, hablando con Dios en la zarza ardiente, diciendo, ¿quién le diré a Faraón que quién me envía? ¿Y qué le dio? Dile que yo soy, te envió. Y ese mismo yo soy lo utiliza Jesús aquí en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue que dijo, yo soy el buen pastor? Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 10, 14, Juan 8, 12, Juan 11, 25. Nuevamente mostrando entonces versículos de la divinidad, que Jesús era Dios. Mateo 1:23 diciendo, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuevamente Jesús, Hijo de Dios y Dios mismo. En Juan 15:8, Juan 5:18, Romanos 9:5 y Colosenses 2:9. Solamente Él podía perdonar de pecado. Solamente, ¿quién perdona de pecado? Dios. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se recuerdan? Cuando le dijo al paralítico, porque solamente dando la divinidad de Dios en Jesús ahí, cuando estaba en Marcos 2, del 5 a 10. Y como digo, para muchos esta controversia decían que no, que Jesús no podía ser Dios. Y todo esto, versículos están demostrando lo contrario. En uno de los discípulos, Señor, muéstranos al Padre.
Tú siempre que estamos y yo, tanto tiempo lo tenéis al frente de ustedes y no lo podéis. ¿Veis? El que me ve a mí está viendo al Padre, porque yo y el Padre somos lo mismo. Si se lo pongo en un ejemplo de algo que todos conocemos, bueno, lo que hay en aquí adentro hay agua, ¿no? Y esto se forma en tres cosas, ¿usted sabía? En sólido, gaseoso y líquido. El hielo es agua, ¿no? Y esa agua se evapora y se vuelve, se vuelve gas, como una nube, y esa vuelve, cae y se vuelve agua. Se evapora y se frisa y vuelve, y es la misma agua. ¿Se recuerda cuando predicamos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Los tres son uno y los uno son tres. El agua sólida, líquida y gaseosa es la misma agua. Entonces con la divinidad de Jesús, la humanidad, Jesús fue humano 100%, pero también fue divino. Para que puedan entender, porque para muchos esto, como le digo, le es difícil y no lo aceptan, no lo quieren entender. Hay cosas que en nuestra mente hasta cierto punto las podemos comprender, y otras es creerlas. Que el que le busca la quinta pata al gato queda en loco. Y nosotros la creemos por fe, y lo que la Biblia dice, eso yo lo creo. La Biblia dice que Jesús fue hombre y fue Dios. Pues para la mente humana, buscando la lógica, eso es imposible, pero no para Dios. Y nuestro trabajo es creer a su palabra, no tratar de buscarle la quinta pata, decir que no, porque van a haber hay gente que buscan un conflicto, que lo que quieren es llevarte un conflicto con la palabra del Señor. Y yo lo que te estoy queriendo que te enfoque es demostrando que Jesús fue hombre, pero también fue Dios. Y recordando, y no nos vayamos del tema, que por qué Jesús, siendo hombre, Jesús tenía una vida de oración si él era Dios. Hablaba consigo mismo. La humanidad, nosotros tenemos que orar. El ser humano tiene que comunicarse con Dios. En el Adán, esa comunión estaba ahí. Estaba ahí, como ustedes conmigo. Pero por el pecado se perdió. Y de nuevo, que para volver es a través de la oración. Entonces Jesús, nuestro ejemplo, dándonos ejemplo a nosotros, y en su humanidad, para él poder seguir, vencer toda esa tenía que estar conectado con el Padre. Tenía que estar con todo el tiempo. Si vemos que para cada decisión que Jesús él tomaba, él la consultaba con el Padre, iba a orar. Antes de buscar a los 12 discípulos, fue a orar. Cuando fue bautizado, estaba orando. Cuando decía que se levantaba muy de temprano en la mañana e iba a orar. En la noche al monte iba a orar. Constante estaba en oración, porque su humanidad, para poderla dominar, tenía que tener una vida de oración. Hoy en día nuestra carne, como los discípulos, se duermen. Usted lo pone adelante y le da sueño. No quiere hacerlo. A veces como se lo encuentran aburrido o perezoso, y muchas veces no estamos conscientes con quién estamos hablando cuando estamos orando, si es con el mismo Dios, el Todopoderoso, la persona más importante.
Y quizá por eso muchas veces no le dan mucha como importancia o no saben orar, como estuvimos hablando esta mañana. Oramos a lo loco. Pero Jesús nos dejó una vida, un ejemplo de la importancia de la oración. Que si Él lo hizo, entonces yo como su seguidor, yo tengo que hacerlo. No es negociable, no es si yo quiero o si yo deseo, siento, yo tengo que hacerlo. Sea que esté contento, que esté triste. Muchos que vienen a la oración cuando están afligidos, cuando están en angustia, ahí vienen a orar. Cuando están alegres, muy bien. Cuando están ahí, pero en todo tiempo Jesús oró una y otra vez, una y otra vez. Para cualquier decisión, Él estaba orando, consultando, igual a nosotros. Si decimos a la iglesia, vamos a hacer una vigilia de oración. Bueno, pastor, usted sabe que mañana tenemos que trabajar o cosas. Yo oro en mi casa. Gloria a Dios si usted ora en su casa y no lo niego. Pero una cosa que la iglesia en aquel tiempo oraba. O no cuando estaban en necesidad, en todo tiempo, para poder vencer la tentación, para poder tener una mejor relación con el Señor. Pero hoy en día es una lucha. Es cómodo, yo sé, estar en su cama, en su casa, y gloria a Dios. Pero muchos iban al templo, la iglesia primitiva. Mientras Pedro estaba encarcelado, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, se fueron a juntar los unos para los otros en un hogar donde, mira, tenemos oración, vamos para mi casa, y todos los hermanos iban a orar para esa casa. Y era orando ahí, orando. Hoy en día, vamos a orar. Yo le aviso cuando vamos a tener. En aquellos tiempos me recuerdo yo que aquí hacíamos una noche de oración que duraba la noche entera orando. Yo la hice varias veces y pues me agradaba. Estando ahí como joven ahí. Hoy vamos a decir a los jóvenes, la noche de una pijamada de oración. Eso no brilla mucho, ¿no? Eso. Pero cuando tú tienes esa relación con Dios, tienes que tener ese deseo por ti de hablar con Él. Jesús estaba orando ahí en todo tiempo. Tanto que si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Ustedes lo deben hacer, no es algo negociable. Es algo que lo teníamos que hacer, lo tenemos que hacer para poder vencer la tentación, para poder estar firme. Porque nuestra guerra es real, nuestra lucha es real. Sí, ¿cómo el Señor te va a ayudar si tú no le hablas a Él? ¿Cómo te va a dar la victoria? Como digo, Jesús siempre estaba orando. Se iba a los montes, Mateo 14, 23. Oraba antes de leer a los discípulos, oró por los enfermos. Hay personas que muchas veces, ¿qué estamos haciendo aquí? Oramos, Señor, sana al hermano, sana al papá de la hermana, sana a mi amigo, sana. Pero también algo que en nuestra intimidad tenemos que hacer. Aparte de la que la traemos aquí, es que si el Señor le trajo, si usted conoce eso, es para que también usted lo haga. Hay muchos, no, yo estoy orando, los hermanos están orando por mí. Quiera Dios que estén orando por ti. Pero si no están orando, yo estoy orando. Si no están orando, yo estoy orando. Hay hermanos que dicen, yo siempre estoy orando por ti. Yo, bueno. Si ese hermano tiene una lista de oración y en esa lista de oración me tiene ahí, y cuando él se pone a leer esa lista de oración me menciona, ahí está orando. Pero si yo digo, Señor, en tu nombre todos mis hermanos, bendícelo, y digo que estoy orando por usted siempre. Bueno, yo no quiero entrar en ese tema, pero bueno, yo estoy aquí, sigamos hablando de Jesús. Pero Jesús sacaba tiempo para la oración. Sea que y la Biblia pautas, sea que tú lo hacías a solas, en un lugar aislado. Un lugar que a mí me gustaba mucho orar era cuando teníamos la otra iglesia. Yo venía mucho y me ponía a orar a solas ahí en la iglesia.
No sé por qué, pero no me gustaba. Tenía la llave y la Biblia dice que en tu intimidad, en tu aposento, en tu lugar, sacar ese tiempo entre tú y Dios para tú orar. Si lo hacen pareja, gloria a Dios. Eso es de Dios también, pero llega un punto que es tuyo personal. Tuyo personal. En el trabajo, en el tren, donde quiera que tú estés, en el parque, mientras caminas, en el gimnasio, en la escuela. Tú tienes tenemos esa libertad para acudir a la oración. Y Jesús nos demostró que de la única forma que nosotros, al ser humano, mientras vivamos en este mundo y tenemos esta humanidad y estemos aquí, es algo que es necesario, la oración en nuestra vida. Hay muchas personas que le tienen, como un mal uso a la oración. Han tenido un mal uso que le oran a tantas cosas y no es a Dios. Porque ahí están gente, ciertos grupos le oran para no mencionar sectas y otras religiones, o otros le oran a un cuadro, o le oran a un santo, una bolita, tantas cosas, unas estatuas. Pero ¿a quién Jesús oraba? Al Padre. Entonces, ¿a quién yo tengo que orar? Al Padre. Hasta nos dio un ejemplo, porque si usted no sabe, la Biblia hasta se lo demuestra. Los discípulos del Señor le enseñan cómo orar. O cuando ustedes oréis, háganlo de esta: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No diciendo que sea letra por letra, sino reconociendo el significado de lo que dice en esa letra. Que cuando venimos a orar, vengamos con la confianza como si fuera nuestro Padre terrenal. Que tú le hablas a tu Padre, sabe, con respeto y con confianza y con amor cuando tú le vayas a clamar a Él. No como un extraño o como un verdugo. Que lo reconozca, que lo glorifique, que lo santifique. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo para todo, para que no haya excusa. Las oraciones de Jesús son un testimonio de su relación íntima con Dios y su dependencia del Padre, y su enseñanza sobre cómo deben orar sus seguidores, cómo abarcan la adoración y peticiones de intercesión y acciones de gracia. Todo el Señor lo que hizo aquí nos lo hizo, por ejemplo, hacia nosotros. ¿Cómo Él me va a decir que yo haga algo si Él no lo hizo primero? Jesús nos mostró con su vida de oración para que nosotros le imitemos a Él. Él sabía la palabra de Dios. Cuando Él fue tentado, Él nos inventó estas palabras cuando le dijo a Satanás: escrito está en la palabra. Escrito está. Entonces, cuando el enemigo venga, nosotros tenemos que sacar la palabra, pero tiene que estar venida con la oración. Tiene que estar velado con la oración. En uno de los discípulos le dijeron: maestro, ¿por qué no pudimos sacar el demonio de ese muchacho? Hay géneros que no pasan sino con ayuno y oración. Jesucristo ayunó. Estábamos diciendo a la iglesia: ¿quiénes van a ayunar en este mes? El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué día va a ayunar? El día. Pero Jesucristo ayunó 40 días. Hay muchos que dicen que hacen 43, 40, 41, más que Jesucristo. Pero Jesucristo ayunó siendo Él mismo Dios.
dándonos ejemplo a nosotros para que podamos librarle de tentación, para que podamos orar por otros, vencer nuestra naturaleza, nuestra carne, tener esa comunión con el Padre en la mente. Así que el Señor nos ayude, hermanos, que así como Jesús en su humanidad fue tentado en todo como hombre, pero sin pecar, fue porque Él tuvo una vida de oración. Y nos dejó como ejemplo para que nosotros en nuestra intimidad, en todo tiempo, tengamos esa vida de oración con el Padre. A solas, en el momento en que usted esté, acúdele a Él. Si va a hacer una decisión, Señor, ayúdame en mi trabajo, mira, yo no sé qué hacer, mira esta circunstancia, guíame, dame sabiduría. Él quiere que le acudamos a Él, por lo más mínimo que sea, que vayamos a Él en oración. Muchas veces acudimos al hermano o al vecino, y al último que acudimos es a Dios. Y debería ser lo opuesto, el primero a Dios y después a los otros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida y que imitemos el ejemplo de la vida de oración que llevó Jesús. Que aunque Él era Dios, Él se humilló hasta ese punto como humano, y nos demuestra que el ser humano tiene que tener una vida de oración para seguir hacia adelante. En la Biblia hay de muchos hombres y mujeres de Dios que llevaban una vida de oración, pero el Señor que le hablara del mejor ejemplo que tenemos todos, que es el ejemplo de Jesús, que fue hombre y Dios a la vez, y eso no lo limitó de aún así de Él sacar tiempo para la oración. Y eso es algo que quizá muchos de nosotros hemos fallado, hermanos, que quizá en un tiempo estuvimos fuertes en eso, pero quizás por los afanes de la vida, la familia o el trabajo o tantas cosas nos hemos descuidado, y quizá lo máximo que quizá podemos sacar son quizás 5 minutos a la carrera, cuando quizás le pasamos 2 horas en una serie de Netflix o una salida o en algo, quizá 1 minuto para Dios. Jesús le llamó a capítulo a sus discípulos y dijo: no podéis ni siquiera 1 hora, ni siquiera 1 hora podéis hablar con el Padre. En su peor momento Él era angustiado, aún así con problemas, Él estaba orándole. Que el Señor nos ayude y nos ayude a imitar el ejemplo de Jesús, de sacar más tiempo para la oración, más tiempo para Él, para que nos ayude a vencer la carne, para que nos mantengamos firmes. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por el ejemplo que tú nos dejaste mientras estuviste en esta tierra, Dios, acerca de la oración, Señor Dios. Algo que tú sacaste tiempo tras tiempo, Señor Dios. A la hora que quizá es cuando nuestro cuerpo quiere acostarse y descansar. En ese tiempo, Señor, tú obligabas a tu cuerpo, Señor Dios, y te levantabas y ibas a orar. Señor, quizá en un tiempo hacíamos eso, Señor Dios, y no lo hacemos. Y quizá te hemos dado tan poco tiempo, Señor Dios. Pero aquí estamos, Señor Dios. O sea que pidiéndote perdón si quizás no lo hacemos como tanto como en antes. Pero aquí te pedimos que nos ayude, Dios, a imitar a tu ejemplo, para poder orar más por nuestros seres queridos, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos,
por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, por nuestros familiares que no te conocen, Señor Dios, por nuestros hermanos en Cristo, Señor, que quizás están pasando por tantas necesidades y muchas veces la sabemos y no la traemos a ti, Señor Dios, porque quizás queremos decirte unas ciertas cosas y ya, y seguir con nuestras actividades cotidianas, Señor Dios, y no queremos sacar tiempo, intimidad contigo a través de la oración, Dios. Ayúdanos, Dios, a sacar más tiempo para hablar contigo, Dios. Que no solamente cuando vengamos el día domingo, Dios, que aquí solamente estamos por 2 horas y muchas veces no queremos ir ya. ¿Cuántos ejemplos en la palabra tú nos dejas, Señor, de hombres y mujeres, ni chiquitos y grandes, Dios, que tenían esa intimidad, Dios, contigo, orar? Señor, devuélvenos ese deseo, Dios. Aunque el deseo no está, Señor, que podamos tener esa convicción, Señor Dios, de venir a orar, de sacar este tiempo para orar. Sacamos tiempo para comer, para viajar, para hacer tantas recreaciones, pero el tiempo para contigo, Dios. Qué mal muchas veces tú te debes sentir con nosotros, que no hablamos tanto contigo, Dios. Pero, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, Padre, a sacar este tiempo para ti, a orar, Señor, a orar. Ayúdanos a doblegar esta carne, este cuerpo, Dios, que aunque no quiera, Señor Dios, aunque tenga dolor, tenga afán, tenga ansiedad, tenga cualquier sea la circunstancia, Dios, en venir y doblegarlo para que hable contigo, Dios. Gracias por ese ejemplo que tú nos dejaste, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a cada uno de mis hermanos que están aquí, Dios. Gracias por el grupo de oración que se levanta y oran. Gracias, Señor. Ayúdanos a unirnos más, a que podamos sacar más tiempo para hablar contigo, Dios. Las familias, los hijos, Señor Dios, sacar este tiempo para que tú nos bendigas más, para que tú nos ayudes más, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por tu pueblo. Gracias por lo que nos están sintonizando. Que esto es algo, Señor, cada uno individual de nosotros, cada uno íntimo entre tú y nosotros, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este ejemplo, Dios, que solamente lo trae a estos tiempos por amor a nosotros, Dios. Tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres que estemos preparados para cuando vengan las tentaciones, para cuando vengan los problemas. Y de la única forma que vamos a hacer eso es a través de la oración y tu palabra, Señor Dios. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a estar firmes. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor por su palabra. Glorificamos a Dios. Así que usted, amigo y hermano que nos sintoniza, esperamos que esta palabra haya marcado tu vida, te haya ayudado a entenderla, a que imites el ejemplo de Jesús, que Él fue hombre como tú y aún así sacaba tiempo para orar. Lo mismo puedes hacer. Saca tiempo para orar, sea aquí en la iglesia o en la habitación en la que tú estás, o en el trabajo, ahí en el baño, en el tren, en cualquier lugar donde estés, puedes hablar con Dios. Tú tienes ese teléfono no tiene número y está siempre con minuto, y es la oración. Así que los hermanos de Queen
Te damos las gracias por seguirnos hasta ahora. Gracias por sintonizarnos siempre. Esperamos que esta palabra te haya bendecido, que la compartas con otros y que nos siga para la próxima vez. Así que los hermanos del condado de Queen, nos despedimos del aire con un fuerte aplauso, dándole la gloria a Dios por ti, por tú que nos seguiste hasta ahora. Gracias. Así que Dios te bendiga y buenas noches.